Mis hermanas, hoy nos ha tocado tratar el tema cuando de hablar se trata. Por favor, que alguien nos ayude dando lectura al texto. Proverbios 10:32. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, mas la boca de los impíos perversidades. Las palabras son como el agua. Una vez que se derrama, es difícil de recogerla toda. Es por eso que nosotros debemos ser muy prudentes al momento de hablar. El libro de los Proverbios se basa o se enfoca en nuestra manera de hablar. En los 31 capítulos de Proverbios, la palabra lengua se repite 20 veces, la palabra hablar 4 veces y palabras 41 veces. Por favor. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las mujeres por naturaleza hablamos de 2 a 3 veces más que el hombre, y eso en un solo día. Entonces nosotros debemos siempre tratar de dominar nuestra lengua, es decir, saber cuándo hablar y cuándo callar. Sigamos, por favor. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Es decir, debemos dominar nuestras palabras, refrenar antes de que salgan de nuestra boca y no dejarnos llevar por nuestras emociones, porque muchas de las veces nosotros hablamos dependiendo del estado de ánimo que estemos. Entonces, siempre nosotros debemos saber cuándo hablar y mejor cuándo estar calladitos. Santiago 1:26. Si afirmas ser santo pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Dios toma muy en serio el refrenar nuestra lengua. Es decir, que nosotros no podemos andar por la vida diciendo lo que pensemos, lo que sentamos y sin medir consecuencias, ¿no? Escudándonos siempre en la libre expresión, pensando que eso justifica todo, pero eso no es así. El Señor nos dice por medio de Santiago que de nada sirven nuestras acciones como cristianas si no sabemos refrenar nuestras lenguas. Por eso la aureolita sobre la lengua. Sin embargo, nuestras palabras son muy necesarias y porque, por ejemplo, alguien nos hace un comentario hiriente y nosotros nos quedamos calladas por no hacer problema. Pero en este caso, ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo nos sentimos? Dañado. Exacto, dañadas. Lastimadas, heridas, ¿verdad? Todas esas situaciones quedan en nosotros. Pero tenemos que tener muy en claro que una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser pacificador. ¿Saben la diferencia? ¿No? ¿No? Vamos a ver. Pacifista es quien no habla para evitar problemas, pero se queda con ese resentimiento. Pacificadora es quien habla pues prudentemente para arreglar y aclarar las cosas antes de llegar al problema. Esa es la diferencia. Entonces, ¿nosotros qué deberíamos ser? ¿Pacifistas o pacificadoras? Pacificadoras. Por favor. Proverbios 25:11. Como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha a tiempo. Nosotros siempre debemos pedirle al Señor que nos ayude a hablar lo necesario y a tiempo. Como dice un conocido refrán, nunca he tenido que arrepentirme de lo que no he dicho. Hay otro refrán también que dice que uno es dueño de lo que calla y preso de lo que habla. ¿Sí?
En alguna situación cogemos y hablamos así, por hablar, sin pensar. Y después cuando ya razonamos decimos, ay, mejor me hubiera callado. Exacto, nos arrepentimos. Entonces, preferible es mejor no decir nada y actuar con prudencia. Efesios 4, 26, 27. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. En todo hogar existen problemas, sea con los hijos, que yo digo que es la situación más fácil para lidiar, porque a un hijo lo sienta, le hace reflexionar de los actos que él hizo, ver beneficios, consecuencias, poder encaminarle, aconsejarle, siempre manteniendo el camino libre al diálogo, a la comunicación. Ahí viene lo opuesto, con el esposo. No es tan fácil como con los hijos, ¿no es cierto? Siempre hay peleas, hay roces. En esos casos nosotros debemos hacer una pausa para poder calmarnos. Pero esa pausa no tiene que ser tan larga, porque si nos damos un tiempo muy largo para poder calmarnos, damos pie al distanciamiento y al orgullo. Ah, no, si él me busca o espero que él me busque, y eso no nos deja ver las cosas claras. Con ellos, yo personalmente a veces digo, ¿lo dije o lo pensé? Porque a veces más rápido que el pensamiento habla mi lengua. En los casos con el esposo. Sí, es como que muchas sí, veces nosotros hablamos pensando, Por eso dije lo más duro. nosotros estamos pensando, más luego le digo, pero no, ese ratito ya hablamos. Exacto. Y ahí pienso que es donde más Dios nos prueba la prudencia, ¿no? Sí. Y esto de refrenar la lengua a veces... El duro. Sí, se nos olvida esa partecita. Las mujeres somos bien fáciles de hablar cosas que a veces ni pensamos. Por el mismo hecho de que hablamos más que los hombres. El refrenar las palabras es una manera muy necesaria para actuar con prudencia y en el momento indicado. No podemos decir todo lo que digamos, pensemos, sintamos, porque lógicamente en ese momento estamos heridas, estamos con iras y no va a salir nada bueno de eso. Ahí es necesario hacernos estas 3 preguntas. Pero lógico, ya después de calmarnos, no. Porque en el rato de iras ni las preguntas me acuerdo. La primera dice, ¿son necesarias mis palabras? Porque muchas de las veces damos opiniones que no nos piden. Somos metidos. Exacto, no nos piden y ya, ahí va nuestra opinión. Y muchas de las veces nosotros cometemos el error incluso de ponernos como ejemplo. ¿Verdad? Es algo. Exacto. La segunda pregunta, ¿va a beneficiar o perjudicar lo que voy a decir? Como dice Proverbios 18:21, la lengua acarrea o bendición o maldición, es decir, vida o muerte. Entonces nosotros tenemos que pensar qué efecto va a tener nuestras palabras. Y yo pienso la tercera, la más importante. ¿Podría expresar de otra manera con amor y sin herir? Porque hay formas y formas, ¿sí? De decir las cosas. Yo por ejemplo, yo aprendí como docente de niños de 3, 4 y 5 años, aprendí a expresar de otra manera lo que quería decir. Porque, por ejemplo, si tú le dices a un niño que se porta inquieto y todo eso, si tú le dices a él, eres un malcriado, no te portes así, estás hiriéndole. Pero si tú le dices a ese niño, lo que tú haces no es correcto, no, tú eres. Si tú le dices, tú eres, estás acusando. Exacto. Pero si tú le dices, lo que tú estás haciendo no es correcto, le estás haciendo ver que le amas, pero lo que él está haciendo no es correcto. Exacto. Y esa parte es bonita, es buena. Yo he aprendido con eso. Pero con mi marido... No se puede. No. Llevo 35 años casada y
Claro que ahora que me junto con mujeres sabias, que Dios ha tomado mi vida y estoy en el proceso de ser imagen, que los demás puedan ver en mí el espejo, la imagen de Jesús, he mejorado muchísimo. Porque en el tiempo del colegio a mí me decían, tenía un apodo, a mí me decían la sulfurosa. Ya, no debe haber sido de gala. Exacto. Después cuando ya estaba más grande, el dicho de que eres de mecha corta, te identifica también. Pero desde que Dios tomó mi vida, Él está obrando en esas partes difíciles para mí de controlar, ¿no? Y estoy aprendiendo también a la edad a callar, ¿no? Es a veces mejor. Sí, Mucho a callar mejor. e irme. Aunque después regrese igual, pero prefiero yo callar a irme para evitar cualquier otra Tomar cosa. distancia. Exactamente. Ponerse en pausa. Exactamente. Y sí, es verdad, es difícil controlar a veces la lengua cuando uno está con las emociones. Sí, y justamente esto vamos. Estamos llamados nosotros a decir siempre la verdad, pero una verdad con amor. Porque tomemos en cuenta que si decimos la verdad, pero sin amor, es crueldad. Exacto, es crueldad. Dios nos ha llamado a ser parte de un grupo selecto, digámoslo así, ¿no? Por ser imitadoras a Cristo. Y si estudiamos nosotros los evangelios, vemos que Jesús hablaba siempre con amor, incluso cuando lidiaba con sus enemigos. Entonces, ese ejemplo nosotros tenemos que seguir. Además de que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así, nosotros debemos someternos a la guía y obedecer en nuestro corazón los mandamientos que Dios nos da. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La sal le da un sabor agradable a todo. Sin sal, nada es rico, ¿no es cierto? Le da Sin un... azúcar, tal vez, pero Exacto, sin sal, no. pero sin sal nada. Así deben ser nuestras palabras, siempre sazonadas con sal. Es decir, fortaleciendo corazones y dando ánimo a la persona que nos escucha. Porque nosotros no sabemos qué está pasando la persona con la que nosotros estamos hablando. Tomemos en cuenta que una palabra le puede levantar o puede destruir a esa persona. Le mata sueños, ilusiones, incluso hasta propósitos. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien lo que vamos a decir. Ahí viene la parte de la empatía. Cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona, es más prudente al hablar. Mucho más prudente. Y yo, por ejemplo, todas esas cosas yo las he aprendido en estos 41 años que llevo trabajando como docente de los niños. Porque el trato más aún cuando ya conocí al Señor, si antes de conocerlos me sentía con esa responsabilidad de que los niños son muy frágiles, como para tú, con una actitud tuya o una palabra tuya, los puedes lastimar y los puedes marcar. Exacto. ¿No? Entonces, el ser empático con los demás te permite hacer eso, el controlar tu lengua. Exacto. El pensar esto mismo de que lo que voy a decir va a edificar o le va no. a perjudicar. O exacto. Me pidieron consejo, lo doy. Si me pidieron, si no me pidieron, ¿para qué voy a abrir la boca? Entonces, esa parte de la empatía es también relacionada a esto que dice usted. Exacto. Y debemos tomar en cuenta que las palabras duelen más que los golpes. Sí. En algún momento habremos escuchado que dicen, no, pues si me va a hablar, mejor pégueme. ¿No es cierto? Porque las palabras, un golpe pasa, pero las palabras no. Resuenan. Exacto. Las palabras retumban. quedan. Mateo 12:36. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho.
Ya, más claro que eso, ni el agua. Las palabras inútiles son aquellas que no traen provecho. Entonces, ¿para qué decirlo? Así de fácil. Pero a veces esta lengüita es que difícil. No es por justificar, pero yo me he dado cuenta de que si tú te juntas con personas que les gusta chismear, que les gusta hablar, solito, sin que te des cuenta, ya estás en lo mismo. Sí, es que depende si le toma como chisme o como comunicación. ¿No? ¿Ya? Entonces, ahí está esto de que si tú quieres ser sabio, júntate con sabios. Porque en realidad yo me he dado cuenta, yo como docente que es complicado la relación, no solo como los docentes, en toda profesión es complicado las relaciones interpersonales, llevarse con el uno y llevarse con el otro y ser empático con el uno y con el otro. Yo evito mucho yo tengo 3 compañeras en la tarde del inicial. Entonces, cuando yo les veo a las 2 citas juntas, digo, ya están chismeando. Entonces, yo me voy por otro lado a vigilarles a los niños en el recreo. Entonces, me voy a estar solita por allá. Pero ¿no? yo digo, bueno, no sé, mi criterio muy personal. Digo, por ejemplo, si alguien veo chismeando, y lógico, me acerco porque estamos en el grupo. Entonces, el chisme, digo, llega hasta donde se escucha. O sea, una comunicación, digámoslo así. Chisme vendría a ser cuando yo cojo y paso y paso y paso. Pero chisme hasta también ahí. Es cuando si cojo, están, escucho y hay que ya, pero también te llega el chisme, o sea, que tú lo transmitas es otra cosa, pero si están en un grupo y están chismeando ellas y tú te integras al chisme, estás siendo oyente pasivo del chisme. Pero ahí es... Que eso cambia en nosotros la perspectiva de quién se está chismeando. Exacto, pero ahí, Lo eso que le iba a se decir, llega a pero saber, ahí ¿verdad? viene Claro, sí, el ya giro le que daña a uno usted le también. dé como persona Claro, sabia. Pero preferible, si tú ya no. ves que está, yo ya les conozco a mis compañeras, ¿no? Entonces nos ponen allá, las de inicial no nos obligan a que estemos allá ni acá. Pero si yo ya les veo a las 2 que están allí, porque hay una discrepancia con las compañeras de la mañana del inicial. Entonces, cuando nos hemos reunido ha sido para eso, para tachar y todo eso. Y a veces sí me ha pasado a mí de que como yo ya llevo 41 años trabajando, me molesta las actitudes de las compañeras, que no hay ese amor por la profesión, que solo es solo Una forma de trabajo. vivir. Es solo trabajo y en mi caso no es así. Entonces quiero que los demás hagan bien las cosas y me molesto por eso y a veces me pongo a prejuzgar también. Entonces, para no caer en eso, mejor, yo ya les veo las 2, mejor me quedo nomás a casita, ¿no? Entonces, evito, para que mi corazón tampoco se contamine, se llene de cosas, porque sí es un poco complicado. Entonces, si nos juntamos con personas, si nosotros conocemos que esta persona le gusta la plática así emocional, mejor no, solo saludo y me voy, ¿no? Y hay veces que sí caemos, o sea, sí caigo. Yo a veces que no sé si estoy bajoneada, si no oré bien, no sé si me encontré con mi marido en la mañana. Quiero ir un chismecito. No, el cuerpo te pide. La lengua pide. El cuerpo te pide. Y caes en la tentación, aunque en la noche estás pidiéndole perdón a Dios porque no controlaste, ¿no? Cierto. Entonces sí es cierto, somos humanos, pero a estamos veces en el sin camino. querer se te sale algo y después que te das cuenta, eso me pasó ayer a mí. Y ya cuando lo solté, o sea, ya fue tarde. Dios mío, o sea, uno se siente, Perdón. o sea, como que ya Ya fue justo ha sido para el tema. sí, Es que sabían que venías por eso. Por eso preparé. Pero lo bueno es que nosotros, como hijas de Dios, reconocemos que estamos haciendo mal. Hay personas que no reconocen Eso es lo que que están es de todo. haciendo, y eso es lo peor.
Y lamentablemente, o sea, y recaen en lo mismo y eso sigue avanzando más y se hace más grande. Y muchas de las veces eso sucede en los barrios, ¿verdad? Cuando las vecinas salen a comprar algo y se encuentran y ahí empezó la cámara de vigilancia. Sí, yo pienso que en todo lo mismo. En todos lados. En todos lados, sí. Las personas a veces, ni siquiera porque les guste, sino que a veces somos muy imprudentes en decir cosas que no vienen al caso, solamente por estar en la conversación. Y a veces eso nos hace caer en no ser personas que añadimos gracia a nuestros labios. Con este versículo termino. Por favor. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia sus labios. A ver, ¿será que repetís el libro? Sí, porque yo digo que ese versículo Sí. tendríamos que memorizar. Sí. Y estar de estandarte para nosotros. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia sus labios. Una mujer temerosa de Dios, cuando habla, lo hace con sabiduría, y cuando instruye, lo hace con amor. Amén. Esa es nuestra meta. Una cosa muy, muy importante para nosotros las mujeres para poder observar, ¿no? Porque cierto que las enseñanzas que ahora hemos escuchado son muy importantes para que nosotros podamos testificar de Cristo en nosotros. Son con las palabras, ¿no?